Bien dicen, y así lo experimentamos, que las fiestas de fin de año, pero de un modo especial la Navidad, suele ser una ocasión para recapitular cosas vividas durante el año. No digo el año nuevo, si bien el calendario así lo señala, arrancamos definitivamente el 24 e iniciamos el 25, pero ya en el año nuevo las familias ya se van a una de vacaciones, la Navidad todavía, y prueba está que son las 6:30 de la tarde y la iglesia parece bastante colmada de fieles, porque de aquí vamos a las casas donde vamos a celebrar la Navidad, no importa cuántos son, sí que vengan de a uno, y tratamos de tener todo organizado. Y el modo de recapitular también a veces es para uno recapitular cosas que uno ha reflexionado, sobre todo en el Adviento, pero no solo. Y hay palabras que tienen significados muy distintos según cómo se utilicen. Son todos significados buenos, pero la palabra que hoy se repite en el Evangelio 2 veces es la palabra sueños. José es el soñador del Nuevo Testamento, como José, el hijo de Jacob, es el gran soñador en el Antiguo Testamento. Y sus sueños son revelaciones de Dios. En el Evangelio de Mateo, que se concentra especialmente en el anuncio a José del nacimiento de su hijo, que sabía él no era suyo, Dios dice, será tu hijo. Aparece 4 veces, no solo la palabra sueño, sino que Dios se reveló en sueños a José. Claro, si yo digo tengo sueño sin nada, puede ser que ahora toque el corazón de ustedes y que ya apenas ha empezado el sermón tenga sueño. Si yo digo tuve un sueño, entiendo otra cosa. Estás en perfecto estado de salud, despertado, pero te acordás lo que has soñado. O a veces recordás el sueño que tuviste y lo contás a la gente cercana. También en psicología, saben ustedes, el famoso Sigmund Freud analiza en el inconsciente, porque el inconsciente que aflora saca cosas que uno no se imaginaba que estaban ahí guardadas. No como cuando te dicen inconsciente, callate, sino el inconsciente. Y ahí hay varias doctrinas, varios discípulos o no discípulos, que aún analizando el inconsciente a través de los sueños, dicen o tienen teorías distintas. O se acordarán, y esto lo hemos hablado aquí en otras circunstancias, no es el sermón de Navidad, el famoso autor español de literatura de la época de oro de la literatura española, dice la vida es sueño, porque los sueños son. Si hubiera sabido que ya sabían esto, hubiera arrancado desde acá y les ahorraba un tiempo. O, también lo hemos repetido aquí en otras circunstancias, el famoso pastor bautista, político, Martin Luther King, la famosa marcha desde Atlanta hasta Washington en el memorial de Abraham Lincoln, cuando arrastró un montón de gente, la mayoría afroamericanos, pero muchos también americanos, blancos en el sentido de la raza, sin hacer distinciones, porque él no las hacía, llegó hasta el memorial de Abraham Lincoln, ahí donde generalmente, aunque es invierno, los presidentes toman posesión de su mandato. Será el caso de Trump, fue el caso, recuerdo por lo menos, de Obama, exactamente en ese lugar. Claro que allá hace mucho frío, pero esto era en agosto, por lo tanto mucho calor, Y ahí tuvo el famoso discurso, sermón, porque es sermón y es discurso, donde compartió con el pueblo americano su sueño. Tengo un sueño, y empezó a deletrear, como enhebrado con la palabra sueño, todo lo que soñaba para su patria, que fomentaba y discriminaba desde ir al baño, el lugar en el colectivo, la escuela, para los afroamericanos y para los blancos. Y estamos hablando no del 800 a.C., estamos hablando de 1963. Muchos de nosotros, no todos, ya habíamos nacido.
Y recordamos también cómo recibió el Premio Nobel de la Paz en el 64, al año siguiente, y cómo poco tiempo después, en abril del 68, fue asesinado. Es complejo el tema de los sueños. En el libro del Eclesiástico advierte el autor del Eclesiástico, en un modo sapiencial o de sabio, reflexionando sobre los sueños dan alas a los necios, no hace falta que explique quiénes somos los necios. Tratar de asir una sombra o de correr detrás del viento es dar crédito a los sueños. Las visiones de los sueños no son más que espejismo, un rostro ante el reflejo de la propia imagen. Y advierte adivinaciones, digo para los que les guste consultar con adivinos o adivinas, augurios, sueños, son cosas vanas, puras fantasías. Pero es la Biblia y dice, a no ser que los envíe el Altísimo en una visita, no les prestes ninguna atención, porque los sueños han extraviado a muchos que cayeron por esperar en ellos. Y hoy Dios habla en sueños a José. La palabra sueños en realidad, uniendo a distintos significados, no solo significan ya me está cansando, me da sueño, o tenés sueño la noche en la cena, la gente joven empieza a brindar y los chicos ya no dan más. Al principio sí, pero después no. Los más ancianos nos retiramos porque mañana hay que volverse a levantar. Pero nuestros sueños son generalmente las expectativas, nuestras esperanzas, al menos con minúscula, y también sobre los demás. Y en realidad, como proyectamos generalmente padres, madres, tíos o abuelos nuestros sueños sobre los demás, a veces los sueños de los demás, donde proyectamos nuestros sueños sobre ellos, pasan a ser pesadillas. Yo quería que estudiase tal cosa. A veces porque uno está reprimido porque no logró estudiar aquello que quería y quiere que el nene, la nena, el nieto, la nieta hagan lo que yo no fui o no pude hacer. O si lo hice para que continúe mi sueño. Y no. Cada persona es un mundo. Los sueños de los demás van por cuenta de los demás. Pero basta de esto. Hemos escuchado un texto de Isaías. Ya es del tercer Isaías. Por lo tanto, ya de Isaías que habla al pueblo de Dios cuando ya se ha terminado el exilio. 80 años a miles de kilómetros en un secuestro colectivo. Todos aquellos que tenían alguna profesión de utilidad para el imperio opresor, a Nínive, después a Babilonia. Lejos de la patria, no hay sacerdotes, no está el templo, no hay reyes, no hay profetas. Sin embargo, Dios suscita un profeta que ayuda justamente a leer en la historia que han vivido de 80 años, 3 generaciones, más o menos lo que se calcula en esa época, viviendo tan lejos de la tierra prometida, les ayuda a comprender el sentido de lo que no eran capaces de comprender. Toda profecía, y los profetas nos hablan en nombre del Señor, significa una mirada a la realidad, a lo que pasa, a lo que nos pasa, a lo que nos sucede, lo que acontece, pero dilatando la perspectiva. Nosotros nos quedamos en un mero análisis de lo que me pasa o lo que pasa, periodístico, histórico, psicológico, jurídico, pedagógico. No digo que esté mal, pero si pretendo leer toda mi vida desde ese estrecho brete, no voy a captar ni comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del misterio de mi vida donde se revela Dios. El profeta intenta comprender desde esa altura, profundidad, anchura y longitud el misterio de Dios en la vida de su pueblo y de cada uno como miembro de su pueblo. Es decir, a la luz de la palabra. Leer la palabra nos ayuda a comprender de una manera más dilatada, profunda, alta, lo que Dios quiere de mi vida.
Pero a su vez la palabra que hoy leo, un Isaías de siglos antes de Cristo, hoy la proclamamos tomándole el pulso a la realidad de hoy. Generalmente lo comparamos con tantas promesas, expectativas y esperancitas, margaritas deshojadas en nombre de la política, en nombre de tantas cosas, de nuestra vida, de nuestras promesas, de nuestros sueñecitos chiquititos. Leer la palabra de Dios hoy significa que esa palabra tiene un sentido en mi historia actual. No puedo leer la Navidad como la leí cuando era niño embelesado en el pesebre. Ojalá tuviera el corazón y los ojos de niño para contemplar el misterio de Dios como ellos lo contemplan. Pero a su vez, a mi edad, debo comprender toda mi historia de salvación, no para poner marcha atrás y volver a aquel tiempo tan soñado de mi niñez, sino tomándole el pulso a la realidad, ese hoy eterno de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es el hoy eterno de Dios, que hemos cantado en el Salmo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Él es la palabra hecha carne. A Él se refiere San Pablo, que perseguía a los cristianos en Antioquía de Pisidia, como leímos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, intenta recapitular toda la historia de su pueblo que él defendía y por defender perseguía a los cristianos. Desde Cristo, luz del mundo, se le permite leer la profundidad de todo lo que ha ocurrido, hasta incluso, como lo hemos escuchado, Juan el Bautista, a quienes muchos pensaban que era el Mesías. Pero vayamos de vuelta a lo que decíamos al inicio. José tenía sueños propios acerca de su vida y María, su prometida, con la que se había hecho ya la alianza matrimonial, faltaba ir a buscarla para que vivieran juntos. José tiene sueños para sí y también tenía sueños para María. O mejor dicho, en su corazón había un lugar para María, pero ella está embarazada. Él sabe que el hijo no es suyo. Es triste, doloroso, darse cuenta que una persona amada no tiene lugar para uno en su corazón. La vida parece hacerse añicos. Me gusta la imagen de masticar vidrio, peligrosísima, porque el vidrio masticado, si lo trago, me mata, y si lo escupo, hiere. Entonces, como se dice en el lenguaje teatral, José prefiere irse mutis por el foro, que significa desaparecer, irse. Ojo, que no existía el ADN y todas esas cosas que ahora hay para asegurar mi paternidad o negarla si acaso se me acusa de ser padre. No, yéndose mutis por el foro, quizá a otro lado, corre el peligro de decir, la dejó embarazada y así la dejó. Qué mal pibe este José. Es doloroso, pero en medio de todo esto, él tiene un acto de justicia propio de un corazón grande, que es repudiarla en secreto, es decir, no decírselo a nadie, no decirlo al sacerdote, no exponer al vilipendio a su mujer, no exponerlo, según el Antiguo Testamento, a la lapidación. Acuérdense, Juan 8, le presentan la adúltera y le dicen, la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Claro, escondían la mitad de la ley indica apedrear a él o la adúltera, a él o la blasfemo o blasfema, a él o la homicida. Pero el que interpreta la ley, ustedes saben, capciosamente señala a la mujer como la culpable. ¿Saben lo que contestó Jesús? Es triste ver que la persona amada no tiene un lugar para uno. Se nos viene el mundo abajo, pero en esa megalocardia, un corazón grande de José, no solo respeta la vida de su prometida, sino la vida de la criatura que se está gestando en su seno. Prefiere irse.
Y cuando uno abre un poco la luz a la justicia y a la dignidad humana de su esposa, su prometida, y de la criatura que se gesta en su seno, entonces Dios también confía sus sueños. Y los sueños de Dios no son otra cosa que la propia vocación. El sueño de Dios para cada uno de nosotros es la vocación que tenemos. En todos nosotros, lo de cristianos. Espero que esta no sea la alarma para decirme que la corte. Tienen paciencia, es Navidad. Lo cierto es que los sueños de Dios, una vez que la justicia abre a nuevos horizontes, dimensiones y perspectivas, más allá de se lo merece, ella me engañó, entonces a tanta ofensa yo le pago en fin, como hacemos nosotros. El que las hace las paga, que te recontra por las dudas, y todas esas cosas en las que nosotros vivimos, en nuestra justicia enana, que la inflamos como grandilocuente porque está de acuerdo con esto o con el otro. Sí, no es una justicia artificial, sino la dignidad humana. Mateo, termino, se concentra en José. Será llamado hijo tuyo, porque cuando Dios revela los sueños suyos para nosotros, la vocación, dice, no temas recibir a María como tu mujer, ella será tu mujer. El hijo le pondrás por nombre Jesús, Salvador, o Emmanuel, Dios con nosotros. Al padre en la ley judía le corresponde el nombrar al hijo, y eso le da la autoridad paterna. Nosotros diríamos en lenguaje occidental la patria potestad. El hijo que se está gestando no es obra de hombre alguno, sino obra del Espíritu Santo. Coinciden Lucas, que anuncia a María, y Mateo, que anuncia a José. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y así en familia, que es lo que haremos hoy, no reproducimos un modelo donde él es el que trabaja, ella es la que cose o la que cuece, y el chico el que está quietito. Todo está cambiando. Nos rasgamos las vestiduras, nos descoloca, nos deja en offside, sobre todo los varones que pensamos que teníamos todo. Y sin embargo hay algo que siempre está y anida en la familia, y es que en la familia, sea como fuere, es donde aprendemos las tres cosas que hacen perfecto a Dios y que coinciden con su ser. Dios escucha siempre. Es en la familia que aprendemos a escuchar. Dios siempre pronuncia palabras creativas. No puede pronunciar maldición Dios, porque Él es la bendición misma. Y en la familia donde se nos educa para bendecir, decir bien de los demás. No digas eso, que es tu padre. No trates así a tu madre. Atención, que es tu hermano. Y finalmente, en las familias donde aprendemos a perdonar. Nosotros que tenemos como francotiradores rifles con mira súper telescópica para sacar el pecadillo más pequeño del Papa para abajo, del más para abajo para el Papa, se nos desarma cuando el Hijo del Hombre, el niño de Belén, dice, no perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Y eso lo aprendemos en la familia. El niño Dios está en un pesebre. Un pesebre es un lugar para comer los animales. Está en un pesebre dentro de una cueva. Está envuelto en pañales. Sucederá y pasarán 33 años. Y volverá a ser puesto su cuerpo con vendas, ya no pañales. También en una cueva, es un sepulcro. Y es un lugar de alimento, porque nosotros hoy nos reúne la Eucaristía, que es el cuerpo, sangre, alma, humanidad y divinidad de Jesucristo, que se nos da como alimento. Todo está prefigurado en esa cueva, en ese pesebre. Solo necesitamos la palabra para que nos ayude a relacionar estos hechos, que nosotros los vemos como meros acontecimientos, pero todos juntos son palabra de Dios y sueño de Dios
para su Hijo, para María, para José y para nosotros. Feliz Navidad.